Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este canal de Matemáticas Bastidas Math. El día de hoy vamos a ir con nuestra tercera clase de Googleología, que se trata de Filosofía y Lógica de la Googleología, parte 1, porque son dos clases. La parte 1 va a tratar sobre la filosofía de la Googleología, y sí, es un canal de matemáticas que tiene que ver filosofía. Bueno, necesitamos un tema que explicar al menos de filosofía, de lógica, de la Googleología, porque el curso se haya dividido por varios módulos. Y estos módulos forman todo el curso completo de Googleología. Y no podía dejarlo en dos simples clases. Y esto, igualmente vamos a entender algo nuevo aquí. Así que continuemos con nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, como siempre, es Hortalizas Talcamo. Recordemos que tienen una variedad de más de 60 plantas en las cuales ofrecen en variedad de hortalizas y también incluso contando con flores y frutas y otras plantas que tienen disponibles, y también para plantines para trasplantar. Recuerden que no se venden las plantas para consumir, sino para trasplantar. Y ya les he explicado en las clases anteriores los beneficios de los plantines, los ahorros de 15 días y todo lo demás. Así que ahora sí, comencemos con la clase. Bueno, vamos con una breve introducción. En la Googleología, obviamente, no solamente construimos números gigantescos, como dice en la pantalla, también hacemos funciones de crecimiento y cosas así, pero ya fuera del ámbito de matemáticas también se reflexiona sobre el sentido, límites y valor de construirlos. En ese sentido, se sitúa en el cruce de la filosofía de las matemáticas, en el campo de qué significa existir para un número que nunca puede escribirse ni calcularse, en lo que es la epistemología formal. Epistemología, recordemos que es el estudio del conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es crear definiciones para objetos tan abstractos? La estética matemática. Es bello un número llamado mea locapúo umpa. ¿Qué verdadero papel tiene la creatividad en la googleología? Y la metafísica formal. Claro, recuerden, no confundan que la metafísica sea una rama de la física. La metafísica es una rama de la filosofía. No confundan. Y nos pregunta qué naturaleza tienen los números que crecen más allá del universo. ¿Cómo sabemos que pueden existir? Por eso es un cruce con la filosofía de las matemáticas. Sigamos. Ahora vamos con la googleología como una filosofía de la imaginación formal. Bueno, la googleología, obvio, combina rigor lógico con imaginación libre, con nombres como Google, que lo nombró un niño de 9 años. Tienes a Googleplex, Google Duplex, Google Bank, Google Toll, Megafoga Google, tienes a Mea Loca Pugua, tienes a el número Skews, el número de Shannon, y bueno, todo eso. Y crea un espacio único en el pensamiento matemático. ¿Pero por qué hacemos esto? Bueno, por empezar, vamos con la frontera del lenguaje, porque la googleología explora el límite entre lo nombrable y lo innombrable. Por ejemplo, rayo de n implica cuestionar lo que significa nombrar un número en sí, porque recordemos que la definición del número de rayo es rayo de 100, rayo de un Google, y el uso de un Google de símbolos en lenguaje matemático. Y luego tenemos las fronteras de la definición. Muchos googleologismos solo existen como definiciones recursivas o autorreferenciales. Realmente no los conocemos completamente. En la frontera del conocimiento. ¿Puede ser algo matemáticamente real si nunca podrá ser experimentado? Por ejemplo, un Google, ¿realmente podemos imaginar su existencia? De un Googleplex, si 10 a la 80 es el número de partículas en el universo, ¿cuánto sería un Google de símbolos? ¿Por qué no escribir el número en sí? ¿Cómo sería escribir el Googleplex, un 1 con un Google de ceros? Es casi inconmensurable.
Y en ese sentido, la gugología es hermana de filosofías como el formalismo extremo, bueno, que tiene bases en Hilbert y en Whitehead, el platonismo abstracto, que ve los números como ideales eternos, el nominalismo simbólico, que solo acepta lo que puede nombrarse o construirse, y alguna que otra filosofía más. Tenemos lo que practicaban los pitagóricos, aquella secta formada por Pitágoras en la antigua Grecia. Como dato curioso sobre los pitagóricos, cuando descubrieron el número de raíz de 2 querían matar a Pitágoras. Y Pitágoras tenía alguna que otra teoría extraña, ya que Pitágoras creía que los frijoles eran parte de la especie humana. Y justo pasó por un campo de frijoles y no lo quiso pisar, y por eso lo mataron. Pero si no, él podía cruzar por un río y sobrevivir. Y ya, volviendo a lo de los pitagóricos, ellos consideraban a las matemáticas como lenguaje del universo. Ahora sí, sigamos. Ahora vamos con algunos conceptos filosóficos claves en la gugología. Para empezar, la definibilidad. La gugología cree que definir es crear, no importa si puedes calcular el número. Si una entidad está formalmente definida, existe en el sistema gugológico. Simbologismo como ontología. El símbolo es el número. La gugología no exige una representación decimal. Por ejemplo, Googleplex no se escribe, se define como 10 a la 10 a la 100 y eso simplemente basta. O, por ejemplo, la estética del absurdo matemático, o logismos como buena diosomía, o ompologus, o mea locapúa umpa. Este último que les parece extraño porque lo hemos mencionado creo que demasiadas veces. Apelan a lo único, lo grotesco, lo memorable. Y esto se aplica a la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Los límites del lenguaje son límites del pensamiento realmente, porque recordemos que el lenguaje está muy ligado a nuestro pensamiento. El lenguaje es base o es uno de los pilares del pensamiento humano. Y por último, la crítica al empirismo matemático, ya que la gugología rechaza el empirismo numérico, que solo valora lo computable. Porque tenemos, por ejemplo, a BC Beaver de 5. Acepta en cambio la existencia de entidades definidas en sistemas más potentes, como ZFC, PA, etc., incluso si su cálculo es imposible. Ahora vamos a algo más filosófico dentro de toda la clase. La reflexión que ustedes están viendo en la pantalla. Que los números no son solo herramientas de conteo, son universos posibles que están definidos por el pensamiento. Y de aquí podemos sacar una reflexión. Para empezar, la gugología surge como la imaginación numérica, cuando la imaginación numérica se libera de la utilidad inmediata. O sea, cuando ya no solamente pensamos por de qué me va a servir. Es decir, no sirve para saber cuántas manzanas quedan en la nevera, pero ilumina algo más profundo. Límites y alcances del lenguaje. Ya sea el lenguaje hablado de la lengua o el idioma, el español, el inglés, francés, ya sea el lenguaje matemático, el lenguaje lógico axiomático y toda clase de lenguaje del ser humano e incluso de la propia mente humana. Y desde la lógica, la gugología se pregunta: ¿qué significa existir para un número que no podemos escribir, ni siquiera describir? Es decir, ¿cómo sabemos que Google existe? ¿Cómo lo podemos definir? Google es gigantesco, es infinito. ¿Cómo lo imaginamos? O números como Google, porque eso es mucho peor. ¿Dónde termina la definición y comienza la paradoja? Como con números como el número de Graham, número 3 de 3, número SSG y SSG, SSCG, ¿sí? SSG o Basti-Weaver. ¿Y hasta qué punto los sistemas formales pueden contener nombres para realidades que desbordan toda intuición, así como el máximo del lenguaje del pensamiento humano, el número de rayo? ¿O hasta qué punto la creatividad debe de intervenir en los nombres? Hay conceptos que son simplemente conceptos abstractos, pero que no sabemos ni siquiera cuánto valen. Ya lo he mencionado miles de veces. Wonponga, creo que se llama Miamelocopúa. Son cosas que ni siquiera existen. Sí, pero aún así se definen. O dentro de esto,
La googología es una filosofía constructiva. Nombra, inventa, describe números, pero no solo por necesidad práctica, sino para explorar la frontera entre lo que puede concebirse y lo que puede formalizarse. En la googología, jugar a nombrar y construir son actos tan legítimos y valiosos como probar y demostrar en áreas como el análisis matemático y la teoría de números. Cada número inventado es también una pregunta sobre el lenguaje, la mente y la esencia misma de lo infinito. Así, la googología nos recuerda que la matemática no solo calcula, crea mundos infinitos. Sigamos. Ahora vamos con una sección de citas y paralelos que podemos encontrar dentro de no solamente filosofía, sino en este caso de frases dichas por matemáticos y algunos paralelos que encontramos con la googología. El primer matemático al que tenemos es a Leibniz, el cual dijo una vez, el símbolo adecuado nos permite manejar lo inconcebible. Y la googología aplica esto también, con símbolos como G de 10, de 100 y de N, o SSG de 3, Tri de 3, Graham de 64, rayo de Google, y toda clase de notaciones, flecha de Newt, raíces prefactoriales, flechas inversas, y todas esas notaciones nos permiten aplicar con lo inconcebible. Lo tenemos a Gödel, el cual nos dijo lo siguiente. Realmente no dijo algo, sino que realizaba lo siguiente. Gödel, al mostrar que hay verdades que no pueden ser probadas, dejó abierto un espacio para pensar en los límites del sistema formal. Y la googología habita en ese espacio. ¿Y en qué límite tiene el sistema formal? Perdón. De ahí tenemos a Cantor. El paraíso del infinito que Hilbert defendió frente al rechazo que fue creado por Cantor. La googología entra a ese paraíso, pero podríamos decirlo de alguna forma con traje de payaso, porque básicamente uno inventa nombres que no son tan normales, porque podríamos decir 100.200 o... Un momento. Un 16... No. A ver. Listo. 10.016 tillones, pero en lugar de eso le llamamos Google. Mire, 10.016 tillones. ¿Por qué? Es 10.000, 10 a la 4 por un 16 tillón, son un 1,96 ceros. Entonces ya se dan cuenta, ¿no? De ahí tenemos a David Hilbert con su famosa frase, debemos saber, sabremos. Refleja la fe en que todo problema matemático tiene solución. Y la biología, claro que comparte esa osadía, pero la dirige a inventar y nombrar números que sabemos existen, aunque no podemos calcularlos. Luego tenemos a Paul Erdos, el cual hablaba del libro de Dios, donde están las demostraciones más bellas. La biología crea su propio libro, pero no de demostraciones, sino de nombres, notaciones, buscando la belleza no solo en la prueba, sino en el acto de bautizar lo inconmensurable. Luego tenemos a Wittgenstein, quien dijo lo siguiente: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Perdón, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. La egología ensancha esos límites con nuevos términos, ampliando el mundo matemático más allá de la utilidad. Luego tenemos a Kronecker, el cual dijo: Dios hizo los números naturales, todo lo demás es obra del hombre. La egología abraza precisamente esa obra del hombre, un arte de imaginar más allá de los naturales. Aunque, claro que si lo pensamos bien, sí son naturales, pero son tan inconmensurables que casi no se les considera. Y son reinos enormes y absurdos de números, podríamos llamarle, o conjuntos numéricos enormes y absurdos. Luego tenemos a Alan Turing, el que creó la bomba en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes nazis. Dijo lo siguiente, en realidad realizó lo siguiente: formalizó que puede o no calcular una máquina, lo cual mostró que la mente humana puede concebir problemas sin solución mecánica. La egología juega conscientemente en esa zona, nombra números que ninguna máquina podría describir completamente.
como por ejemplo BC de 5, que es un número incomputable. Y por último tenemos a Zeno de Elea, de quien sus paradojas enseñan que la imaginación puede superar las barreras de lo demostrable. En la gogología, claro, hace algo similar, construyendo números tan grandes que desafían toda intuición y toda paradoja. Ahora sí, ya me despido. Muchas gracias por ver, suscríbete y dale like si te gustó el contenido. Y nos vemos en la clase número 4 de Gogología. Hasta la próxima.